vamos a ver dónde surge este concepto de bienestar animal. En la década del 60 se produjo una protesta social muy grande en el Reino Unido a causa del maltrato animal que se observaba en todas las granjas de producción. Es ahí que el gobierno le encarga a un investigador, Roger Bramble, que se encargue de hacer una revisión sobre lo que estaba sucediendo en las granjas. Y él termina elaborando un informe que se lo conoce como el informe del Comité Bramble, donde se presentan las famosas 5 libertades. Es decir, que el animal tiene que estar libre de hambre, de sed, de dolor físico, de enfermedades, de sufrimiento térmico, y al final todo eso le tiene que permitir manifestar su comportamiento natural en las condiciones de explotación comercial en las que se halle. No nos tenemos que remontar muy lejos, esto hace 50 años atrás, pero si vamos a lo que ocurría ya en nuestro país, cosa que la mayoría desconoce, ya hace más de 200 años, una persona, uno de los ganaderos más importantes que había en el país, que era Juan Manuel de Rosas, que llegó a tener más de 250.000 cabezas de ganado en sus estancias, escribe un libro que se llama Instrucciones a los mayordomos de estancias, donde da las principales pautas de cómo debe manejarse el ganado. Y es ahí donde vamos a ir viéndolo en estos pequeños videos sobre bienestar animal, donde instruye a los capataces de sus estancias sobre el uso de perros, el estado de cómo debe manejarse el ganado, cómo se lo debe encerrar, a qué velocidad se lo debe transmitir, trasladar de un lugar a otro, si se le puede pegar o no, etcétera, etcétera, etcétera. Ese libro lo escribe en 1819, hace más de 200 años, y la mayoría en este país no nos hemos enterado. En el año 1881, José Hernández, el autor del Martín Fierro, una vez que termina de escribir los 2 tomos del Martín Fierro, el gobierno también le pide que elabore un manual del estanciero, y él publica un libro que se llama Instrucciones a los estancieros, donde también sugiere poner en práctica esto que llamamos hoy en día el bienestar animal o el buen trato del ganado. A los pocos años, en el año 1887, un inmigrante francés, Godofredo Deró, que fundó varios pueblos en la Pampa Húmeda, también escribe un manual del estanciero donde da todas estas pautas de bienestar animal que hoy en día estamos tratando de divulgar a nivel país para ir capacitando a los ganaderos y para ir tratando de ponerlas en práctica, porque la falta de bienestar animal o el maltrato animal conlleva pérdidas a todos los eslabones de la cadena. Es así que tenemos que empezar a diferenciar lo que es bienestar animal de lo que son derechos de los animales. El bienestar animal es una ciencia que tiene como objetivo investigar el comportamiento animal para comprender sus necesidades. En cambio, los derechos de los animales se refiere más a un movimiento de activistas basados en el principio filosófico de que los animales tienen derechos y que hay que evitarles su sufrimiento. Lo que hay que entender, como lo vimos en el video anterior, es que el vacuno es un mamífero y el ser humano es un mamífero. Es decir, tenemos más parámetros y más aspectos que nos van siendo semejantes a ambas especies que cosas que nos diferencian. Y una de las cosas entonces que tenemos que grabarnos ya de entrada es lo que sienten los vacunos, lo sentimos nosotros. Por lo tanto, por ejemplo, los días de extremo calor en verano, donde nosotros mismos estamos buscando la sombra, si estamos en la calle, si estamos en el medio del campo, buscamos sombra por el calor que hace, los vacunos también buscan sombra. La gente que no se convence todavía de que el calentamiento global ya vino para quedarse y se va a quedar salvo que los gobiernos empiecen a tomar cartas en el asunto y a poner en práctica ya decisiones a nivel mundial para intentar cambiar
lo que ya está sucediendo. Salvo eso, el cambio climático va a permanecer muchas décadas. Y aunque se tomen acciones correctivas en este momento, los cambios se van a ver recién dentro de 10 o 20 años según los especialistas. Hay estudios realizados desde el año 1980 hasta ahora, es decir, en 40 años, se han quintuplicado los grandes desastres naturales a nivel mundial. Y entre los grandes desastres naturales se incluyen las inundaciones, las sequías, los terremotos y las tormentas con tifones o huracanes. En el año 1980 había un desastre natural por día en el planeta. Hoy en día hay 5 desastres naturales en promedio. Eso ha llevado, si tenemos memoria, a que en los 2 últimos veranos en nuestro país, por ejemplo, la falta de sombra o este calor extremo haya llevado a que se mueran miles de animales. Los primeros casos que tomaron relevancia a nivel nacional fueron muertes de cientos de novillos en campos en la provincia de La Pampa. Muchos de esos campos están desprovistos de vegetación natural, arbórea, es decir, que le proveen sombra a los animales, y justamente los animales que morían y que murieron son los animales mejor terminados, es decir, animales que ya estaban con un estado de engrasamiento óptimo para ser enviados a faena, novillos, vaquillonas, vacas, y precisamente esa gran componente grasa les impide ya de por sí tratar de poder eliminar el calor en exceso que estaban sufriendo, y morían de un infarto en el medio del campo. Eso sucedió en La Pampa, sucedió el año pasado en la provincia de Santa Fe, donde en un solo día murieron más de 1000 novillos en 3 campos cercanos, y sucedió, si ustedes recuerdan, en el mercado de Hacienda de Liniers, donde tropas de animales que venían con altos niveles de estrés físico y psíquico, y tropas tal vez con bajos recursos ya energéticos, que venían con ayuno, venían con sed y con obviamente calor extremo, cayeron muertas por completo dentro de cada uno de los corrales del mercado de Liniers. Es la primera vez en la historia que eso sucede. Es de allí que el INTA y otros organismos están recomendando desde el año pasado empezar a manejarnos con lo que se llama el índice ITH, el índice temperatura-humedad. Es decir, el calor ya vino para quedarse, los días calurosos hay que combinarlos ahora con alta humedad, y es ahí donde el bovino no resiste esos índices elevados. Cuando la temperatura es relativamente baja y la humedad es baja, el vacuno se encuentra en una zona de confort. Es decir, el bovino resiste temperaturas templadas. Hasta 25 grados no sufre ningún tipo de estrés térmico. A partir de allí sí, y si se combina con altas humedades, peor. Entonces, ahí este índice ITH se lo grafica en 2 ejes, donde en un eje está la temperatura y en otro eje está la humedad. A medida que suben ambas, se va graficando con colores, de los colores verdes, que son la zona de confort, donde no le causan ningún tipo de estrés térmico al animal, se va subiendo a zonas con coloraciones amarillas, que indican ya precaución, zonas de color naranja, que significan ya riesgo, y las zonas rojas, cuando hay alta humedad y alta temperatura, que son las zonas ya de peligro de muerte. A nivel país, ya el año pasado tuvimos en todas las zonas ganaderas, es decir, centro, noreste y noroeste del país, estuvimos semanas completas con el mapa con color totalmente rojo, es decir, entre naranja y rojo, con riesgo de muerte o muerte directamente indicando muerte de animales. Y eso no era solamente el problema que fuera durante el día, porque uno puede decir, bueno, durante la noche el vacuno se refresca. Eso pasaba también durante la noche. Pasaron por ahí días completos, semanas enteras, donde el índice ITH no bajaba ni siquiera a la zona amarilla, y menos aún a la verde. Es decir, el animal las 24 horas del día estaba sufriendo estrés térmico. El vacuno, recordemos entonces, hasta los 25 grados de temperatura no sufre estrés. A partir de allí sí lo sufre, aunque esté combinado con la humedad, pero a partir hasta los 30 grados el vacuno lechero
es el extremo máximo que puede llegar a soportar sin tener ya riesgo de muerte, y el vacuno de carne, el extremo, son los 35 grados. Pero esto se va combinando siempre con la humedad ambiente.